Estupor.5 es una novela de intriga que, además del contenido que tiene, ha sido muy aclamada porque ha sido escrita por 5 autores. Hoy nos visitan 2 de ellos, Antonio Porras y José Olivero, para que nos cuenten un poquito qué vamos a encontrar en esta novela. Bienvenidos, Antonio y José. Gracias. Muchas gracias, encantado. Bueno, Estupor.5. Lo primero de todo, ¿por qué 5 autores van a escribir esta obra? Bueno, en principio fue una idea de Antonio García Velasco, uno de los 5 autores, que sugirió un experimento estando precisamente en periodo de pandemia, en el confinamiento, lo cual era una especie de reto, ¿no?, para salir un poco de ese esquema de aislamiento. La creatividad fluía y entonces, a través de lo que son los medios de comunicación, sobre todo el correo electrónico, nos fuimos conjurando para escribir la novela, de tal forma que él inicia la novela con 8 renglones, por decirlo de alguna forma, o 10, no como mucho, y a partir de ahí lo pasa al siguiente, y el siguiente toma la historia que ya se ha perfilado ahí y va escribiendo, y luego lo pasa al otro y sigue la historia. La condición sine qua non era que el siguiente siguiera lo que es la trayectoria de la novela. Y entonces ahí se establece lo que llamamos trancos. Trancos es la vuelta cuando escriben los 5, ¿no? Entonces hay 12 o 13, no recuerdo, 12 o 13 trancos en los cuales vamos girando, vamos dando vueltas hasta llegar al final. Y claro, el problema que tiene en cierto sentido es que es una carrera de relevos, ¿no? Te van dando el relevo y tú tienes que continuar, pero con la congruencia y con el sentido común de que haya... No solamente cohesión y coherencia, cohesión y coherencia. Y además había un principio básico que todos lo hemos respetado de principio a final. Es que ninguno de nosotros nos convertíamos en correctores de lo que se había escrito, lo cual implicaba necesariamente, que nos convirtiésemos en lectores y en escritores. ¿Por qué? Porque cada vez que retornaba la novela a ti, tenías que ver qué habían escrito. Teníais que leerlo, claro. Leerlo, pero de principio a final, porque claro, mantener esa cohesión y esa coherencia no es fácil, teniendo en cuenta que cada uno de nosotros somos personas con una trayectoria diferente desde el punto de vista literario, porque cada uno tenemos nuestros estilos, tenemos nuestros temas, tenemos nuestra personalidad, nuestra experiencia, nuestro desarrollo. Llegar a cohesionar todo eso ha supuesto un esfuerzo basado en el respeto y basado en que si yo tengo que renunciar a algo, renuncio en beneficio del proyecto final, del producto final. Y claro, eso, el reto para nosotros supuso una especie de juego, dialéctico por un lado y novelesco por otro, porque llega un momento en que nos sentimos atrapados por la novela, por los personajes. Porque claro, vamos creando personajes o vamos eliminando personajes, vamos creando situaciones y vamos generando otras nuevas. Si os parece, me gustaría que contáramos, aunque fuese el principio de la historia, al principal protagonista, y cómo, y que nos contéis algún recuerdo que tengáis en el momento de que os tocara esa parte, y decir, vale, que tuvieseis como una especie así de lucha interna de cómo seguir con lo que me acaban de dar. Sí, eso era continuo. Cada vez que te venía, como bien ha dicho Pepe, te tenías que leer todo lo que te había llegado y hacer un posicionamiento nuevo, porque claro, ya no, la novela no era la que tú habías soltado y tú te podías encontrar con que te llegaba ahora con el hecho de que habían asesinado a alguien que tú querías llevarlo por otro camino, con lo cual eso te creaba un problema. Es decir, bueno, pues, por ejemplo, yo lo que hacía era que yo me leía todo lo que se había escrito, lo dejaba reposar, lo consultaba con la almohada y al día siguiente me ponía a escribir. Me ponía a escribir porque ya tenía más o menos encauzado hacia dónde podía llevarlo, ¿no? Pero claro, ya que nos pregunta, lo que es el inicio de la novela se fundamenta en una partida inicial. Una señora está en el salón viendo su ordenador, el marido está en el despacho, que es psiquiatra, y de momento sale, escucha que da un portazo y se va. Entonces piensa que se va a tirar a la basura, pero dice, no, esto no es normal. Entonces da una vuelta, mira por la terraza y ve que va a coger un taxi. Y a partir de ahí, pues el señor psiquiatra ya se ha ido. Y además tiene otro añadido. Una cosa, el inicio efectivamente es así, pero es que como no había nada preconcebido,
cómo orientar en base a lo que tú recibes una creatividad que aporte algo nuevo. Claro, inicialmente parece ser que la novela iba a tener una reflexión de tipo familiar, de problemas conyugales, ¿Qué ocurre? Que conforme vamos creando personajes, vamos creando situaciones, cuando te llegan las historias que los otros han creado y a ti te da la oportunidad de decir, bueno, pues si han tomado esa iniciativa, yo puedo tomar otra, pero siempre y cuando respete todo lo que venga y que al mismo tiempo mantenga una línea de seguimiento que sea coherente con lo que se va desarrollando. Nunca hacía qué final, porque el final nunca lo sabíamos, ni siquiera cuando terminamos la novela, porque tuvimos que tener 5 reuniones para acordar el final que iba a significar el cierre de la novela, ¿no? Pero claro, esa oportunidad que te daba la idea de escribir con toda la libertad del mundo sobre lo que tú creas que puede ser bueno para añadir nuevas secuencias, nuevas historias, nuevas vivencias, nuevos personajes. Entonces, eso para nosotros fue un reto, por un lado, pero unas satisfacciones tremendas porque te daba esa libertad, ¿no? José, ¿usted cómo lo hacía cuando le llegaba a su parte? Vamos a ver, yo no utilizaba el la método técnica de Antonio, ¿no? de dejarlo, sino que yo primero que estaba deseando de recibirlo. Al principio llegaba pronto porque escribíamos, acordamos de escribir poco en cada etapa, en cada tranco, que no fuese muy enrollable la historia. Pero ¿qué ocurre? Que conforme eso se iba engrosando, claro, te daba pie a escribir, y lo que antes significaba medio folio se convirtió en 3, 4, 5 folios, lo que escribías. Y claro, yo cuando recibía lo que se había ya escrito, inmediatamente buscaba mi espacio, en mi estudio, y leía, y reflexionaba sobre lo que se había escrito. Y bueno, y ahora esto, ¿cómo yo lo puedo matizar? Porque ya me han matado a un personaje que yo había creado, o yo he matado un personaje que había creado otro. ¿Qué ocurre? Que sentía la necesidad de entender lo que hasta ese momento se había escrito. Y ahora yo decía, bueno, pues como comentaba antes, como teníamos la libertad creativa, pues entonces voy a crear un personaje nuevo en relación con esto, o voy a orientar esta nueva situación que tiene relación con lo que se decía capítulos o páginas anteriores, para hilar, porque es una novela además muy curiosa, y es que oscila hacia adelante y hacia atrás, ¿eh? Es decir, que es una novela que enlaza situaciones anteriores con otras nuevas cuando han transcurrido otras situaciones que se han insertado por parte de otros de los coautores, ¿no? Y claro, eso eran de verdadero entusiasmo, decir, jolín, la cosa está... Y como te decía al principio, quedas enganchado por las situaciones. Y lo que en principio podía ser un tema conyugal, un tema familiar, analizar un poco la sociedad Málaga de ese momento, bueno, al final decía tú, esto se iba convirtiendo ya en unos episodios de novela negra o de misterio, de sorpresas, y de ahí la palabra estupor, porque es que nos provocaba estupor cada vez que decíamos, jolín, lo mismo que nos frustraba, ideas que teníamos ya más o menos hilvanadas, y después nos la habían roto, bueno, pero como tenía la posibilidad de seguir, pero después retomar, pues... Hay un matiz con relación a lo que es la creación de los personajes, que a mí me parece importante, que es que nosotros no éramos dueños de los personajes. Porque tú escribes una novela como autor y tú al personaje le das el cariz que estimes conveniente. Lo desarrolla su personalidad, sus credos, sus creencias, sus ideas, su forma de actuar, los matices que quieras introducir, los introduces tú. Pero nosotros nos venían ya introducidos por el resto de los compañeros y teníamos que respetarlo. A mí me recordó mucho, no sé si lo conoces, la novela Niebla de Unamuno, que habla precisamente de, creo que es Augusto Pérez, que el personaje de la novela va a la Universidad de Salamanca a discutir con el autor.
y decirle que no quiere morir así, de esa forma y tal. Y el otro le tiene que convencer de que tú no existes, yo soy el que te ha creado. Pero en nuestro caso no era así. En nuestro caso los personajes no los habíamos creado nosotros, Claro. eran en conjunto con los 5, con lo cual nos condicionaban a nosotros a la hora de escribir de ellos. Una pregunta es, ¿pusisteis alguna serie de reglas antes de empezar? Porque antes, José, nos comentabas de la extensión que os tocaba escribir. Llegaba un momento que alguno se pasaba más. Bueno, sí. Sí. Pues yo he escrito muy poco en esta parte y me ha llegado una parte muy... Eso queda a voluntad. al Regla final. Eso queda no a se voluntad. estableció ni una. Ni una. Sí, quizás porque estábamos empezando y al empezar pues tú no tienes No sabes con qué las ideas vaya a claras de encontrar, por claro. dónde orientar una historia. Y es que la historia se fue construyendo en base a lo que se iba creando por parte de los 5 en el momento que retornaba al siguiente tranco a tu posesión, ¿no? Y tú eras en ese caso el autor de la novela, pero claro, teniendo en cuenta lo que otros autores habían incorporado. Y claro, eso, si estableciéramos reglas, no hubiéramos conseguido absolutamente nada positivo. Incluso- De ahí la creatividad. Incluso hay un matiz que a mí me parece muy importante, que es que no se habló en ningún caso del argumento, del enfoque, de la trayectoria, cómo conformar la novela, si iba a ser policíaca, como he dicho, iba a ser una novela negra. Fue un conjunto de aportaciones que fueron aflorando conforme cada uno de los autores introducía las variables y aparecen matices relacionados con la corrupción, por ejemplo, el tráfico de armas, o aparecen han tratado muchos situaciones- temas, supongo, muchos, ¿no? porque son los temas que hoy día en nuestra sociedad se están viviendo y al fin y al cabo no es ni más ni menos que un reflejo de nuestra sociedad, tal vez un poco más, si queremos, estereotipada en algunos aspectos, tal vez incluso más insidiosa en algunos otros, pero el hecho es que es una realidad con los matices que se quiera. Y eso formaba parte de una mentalidad común que además venía de diferencias, como bien ha dicho Pepe, entre nosotros hay matices, somos amigos, somos compañeros, pero cada uno tiene su singularidad, tiene sus experiencias. Y otra ¿no? cosa importante en relación con lo que estás diciendo, y es que eso nos ha dado pie para incorporar en la novela mucha reflexión de tipo psicológico. Es decir, la psicología de cada personaje está muy bien desarrollada, muy bien definida en la narrativa. Es decir, que descubrimos o intentamos de alguna forma a través del descubrimiento de los personajes la posibilidad de definir el tipo de respuesta psicológica, social, humana, personal de la sociedad actual. Aparece la hipocresía, aparece la infidelidad, la deslealtad, la falta de principios éticos, es decir, cómo la vida rueda y no es tan limpia como queremos a veces entender que no lo es. De ahí todos los temas, no solamente ya de corrupción por el tráfico de armas o el tráfico de drogas, este tipo de delitos que se dan, ¿no? Por eso interviene mucho la policía en la novela, porque hay mucho desde esa orientación, esa perspectiva delictiva, ¿no? Pero nos ha ilusionado más, fíjate, el poder desarrollar el comportamiento psicológico y personal de los personajes que reflejan, cada uno de ellos, muchos elementos de la sociedad actual. Tal es así que una de las cosas que yo digo en la reflexión que hago al final de lo que ha significado para mí, digo, si alguno de los personajes coincide con alguna realidad, no ha sido nuestra intención. Nuestra intención no es ponerle nombre y apellidos a personajes reales de la vida social malagueña, sino que... Antonio, José, mi pregunta es, ¿qué hacíais a la hora de escribir con vuestro estilo? ¿Puede ver el lector? Sí. Es interesante esa pregunta, sí. ¿Puede ver el lector en alguna parte del libro? Ay, pues esta parte seguro que la ha escrito Tal vez José. al principio, sí. puede haber algunos matices diferenciadores, porque claro, somos 5 personas que escribimos de forma distinta, como bien había dicho antes Pepe. Uno es más de narrativa, otro es más de diálogo, otro es más de descriptivo, en fin. Y en ese momento ocurre un fenómeno importante, y es el proceso de creación de la novela nos lleva a homogeneizar en cierto sentido los estilos, hasta tal punto de que si bien al principio se diferencian, ya a mitad de la novela hacia adelante
nosotros mismos muchas veces no sabemos si eso que hay ahí escrito lo he escrito yo o lo ha escrito otro. Sí, sí. A mí me Esa ha era pasado. otra de mi Porque- pregunta. porque al Si yo principio- abriese... Porque cuando estábamos escribiéndolo, como en lo que cada uno escribía ponía debajo su nombre, en cada tranco, Claro, eso sí al principio. Entonces, claro, conforme nosotros íbamos siendo lectores para poder seguir escribiendo, sabíamos lo que había escrito cada uno. En el momento que llega el punto la en el que confusión. decimos quitamos los nombres de los trancos. También ha Ya- sido un juego para vos, Ya, para ustedes, ¿no? De verdad te digo que a veces nos cuesta, hombre, a nosotros sí nos resulta más fácil identificar, porque nos conocemos los cinco Claro. y sabemos todas las publicaciones que tenemos en nuestra línea literaria y nuestro lenguaje y todo eso se nota. Pero el lector que no nos conoce le cuesta mucho identificar, Claro. esto puede ser de fulano, esto puede ser de mengano. Y se equivoca. Porque Y a se mí me han equivoca. dicho, ¿esto lo has escrito tú? Digo, no, eso no lo he escrito yo. Claro, porque también cada uno pone un poco de su... algo personal, Claro. Sí, lo claro, plasma en la, Sí, 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 en la claro. novela, ¿no? En la novela. Es que Sin somos em- personas muy distintas. Claro. Bueno, por ejemplo, hay gente que es psicóloga, otros que son son profesores de literatura, otros que son del mundo de la novela, que tienen han escrito bastante. Hay gente que es profesor de instituto. De los cinco tenemos una variedad significativa, como puede verse al final, porque al final en la novela aparecen las biografías de los cinco, ¿no? Y la realidad es que cada uno lleva un bagaje en su vida y ese bagaje en la novela lo vuelca. Es inevitable. Y vamos. es inevitable, y además que es lo bonito, quiere decir que tú coges la novela y te proyectes y sea tu capacidad de creación a través del enriquecimiento que has acumulado a lo largo de tu vida. Y ahí está precisamente, entiendo yo, que cada uno de nosotros aporta. Pero fíjate que hay una circunstancia muy singular, que es que al final hasta en eso acabamos homogeneizados, porque ya el tema psicológico no hace falta que lo toque el psicólogo, ni muchísimo menos, lo puede tocar cualquiera. El tema, que te digo, del policíaco, pues lo tocamos todos, todos los temas los tocamos todos. Y una cosa pero con importante la variable también esa. es que para homogeneizar, yo creo que ya era un poco nuestra propia conciencia la que determinaba. Cuando retornaba a ti, como nos convertíamos en lectores, insisto, eso desde la base del respeto a lo que el otro ha escrito, respetábamos lo que había incorporado como historia o como personaje. Como estilo, tuvimos que hacer un esfuerzo personal, ya, conforme iba ampliándose el número de páginas, tuvimos que hacer un esfuerzo para decir, bueno, pues hay que limar de alguna manera las grandes diferencias, porque yo recuerdo uno, por no poner nombre, pero uno que utilizaba no ya el argumento, sino un vocabulario un poco fuera de lo común. Obviamente era un lenguaje que no se correspondía con la trama y con la historia, entonces a lo mejor se comentaba, mira, que te comentaba a ti mismo, ¿no? Esto no puede ser. Y de hecho la persona que en cuestión hizo un esfuerzo bastante grande para evitarlo. Claro, porque ha habido algún tipo de disputa, algún debate entre vosotros a la hora de, bueno, pues no estoy de acuerdo, alguna opinión. No, durante todo el proceso de la escritura, ahí no discutimos absolutamente nada. Yo creo que fue más una autoconciencia la que nos llevaba a corregir cosas que en beneficio del conjunto de la historia, ¿no? Y del estilo y de lo que se pretendía desarrollar. Yo usaría ahí precisamente una palabra que es la lealtad con los compañeros. Sí. Tuvimos una lealtad absoluta con lo que estaban escribiendo. Hombre, en algún momento determinado, pues a lo mejor hay algún matiz Claro. que te puede en un momento chocar algo y lo puedes comentar, pero no era normal que nosotros nos habláramos los unos a los otros sobre modificación de lo que había escrito el otro, sino que el reto era precisamente que tú fueras capaz de continuar lo que te había planteado el compañero y cómo lo había planteado. Hombre, otra cuestión, ya digo, es que esa lealtad
estaba de alguna forma implícita en el contrato tácito que habíamos establecido, porque no hablamos de ningún tipo de condicionantes, lógicamente, pero el primer condicionante que se establece de una forma tácita es el respeto a lo que la otra persona pueda escribir. Y esa lealtad se mantiene hasta el final, que es la única, como he dicho antes, el único momento en que realmente nos sentamos, decidimos que hay que cerrar el libro y que hay que hacer un final consensuado. Una persona hace un proyecto, escribe un borrador, lo lleva, se discute, se matiza, se hace y definitivamente se le da el visto bueno. Y se cierra el libro con un final que es imprevisible, es decir, un final muy ¿Quién original. escribió el final? Algunas correcciones que se hicieron, comentábamos antes que durante el proceso no se corregía nada. Cuando ya se terminó y nos pusimos de acuerdo con el cierre de la novela, que ya te digo, nos reunimos 5 veces porque cada uno aportaba una idea, la idea se consensuaba, la idea se corregía, se matizaba, hasta que al final nos pusimos de acuerdo los 5 y que no fuese solamente la idea de uno, sino que hubiese acuerdo entre los 5 para ese cierre. Ya no estábamos confinados, ya podíamos salir. Cuando ya estaba todo hecho, incluido el cierre, hubo que hacer lo que es el proceso natural de corrección de una novela. Es decir, la novela no es que tú hayas hecho el cierre y la mandas ya al editor, ni mucho menos. O sea, una vez que has terminado, la novela hay que revisarla por lo menos reescribirla hasta 5 o 6 veces. Vamos, todas mis publicaciones, yo una vez que la he terminado, la he reescrito 5 o 6 veces. Porque empiezas a revisar, corriges, quitas, pones... Eso puede ser un proceso de nunca terminar también, ¿verdad? Hombre, nos dimos un plazo, pero sí es verdad que ese riesgo está. Pero ¿qué ocurre? Que en esa corrección es donde empezamos a descubrir palabras que habría que modificar, según el personaje, el tipo de lenguaje que utilizaba. Pero tú no puedes poner a un personaje que es de la vida popular delictiva, un lenguaje fino, elegante, técnico, científico, no lo puedes poner, porque choca, ¿no? Es decir, al personaje le tienes que poner palabras coherentes con su forma de ser y su forma de vivir. En las correcciones sí, en esas correcciones que hicimos, ahí sí. Era para eso, claro. En ese proceso es que se elaboró precisamente y una persona se encargó de recoger toda la información que fluía de los otros 4, ¿no? Porque yo leía la novela y entonces aparecían, a lo mejor eran una coma o un acento o un error de cualquier tipo, un gazapo, cualquier cuestión. O lo que dice Pepe, pues una observación sobre una incoherencia que podía darse, ¿no? Porque en un lado se podría decir tal cosa y el otro se le había pasado y decía casi lo contrario, ¿no? Entonces eso había que darle homogeneidad. Y si no surgieron ciertamente muchas de estas situaciones, algunas sí, pero esas se resolvieron precisamente a través de lecturas y relecturas. Y cada relectura, pues a lo mejor sigues encontrando pequeños detalles. Una coma, un acento, una palabra. Las erratas son inevitables. Las erratas están ahí y también tienen ese... Mira, hemos hecho la primera edición y una ampliación de la primera edición. O sea, porque se agotaron los ejemplares y el editor tuvo que hacer una ampliación. Bueno, pues para la segunda edición, antes de que saliese la segunda edición, que ya se estará preparando, pues he hecho una revisión desde principio a final de la novela y ha habido un montón de erratas y de palabras que a lo mejor habría que buscar un sinónimo diferente, más asequible a un lector, que no tan técnico, pero es decir, que es inevitable. Es inevitable cuando tú escribes una obra, esa obra tiene muchas palabras, tiene mucho contenido, tiene mucho texto, tiene como quiera que no. Sí, y la complejidad con 5 autores. ¿Cuánto tiempo habéis dedicado a hacer esta novela? Yo creo que casi 2 años, ¿no? Sí, 2 años. Casi 2 años, porque eso empezó con la pandemia. Sí, cuando empezó con la pandemia y la habéis publicado en abril. Marzo-abril. Marzo-abril. Del 20, no, del 21. Del 21. No, del 21 no, del 20. Del 2020, claro. Y Antonio José, ¿lo habéis o lo vais a publicar allí en la Feria del Libro?
Sí, ¿O me Lo vamos a equivoco? presentar esta tarde, se presenta. Esta tarde también. se presenta. Ya, ¿A qué hora? A las 8:30. A las 8:30 presentáis Estupor.5 con el resto de vuestros compañeros. Sí, sí, también. Sí, sí. Van a estar no sé allí si los vendrán 5. todos, porque Juan, igual no uno puede de venir. ellos puede que no esté, pero vamos, 4 mínimos y estamos. Estaremos en la caseta de Algorfa, que es la editorial nuestra, y entonces allí pues, estaremos a la presentación y a la firma de ejemplares a quien quiera llevarse este libro, que además yo creo que no se va a arrepentir, porque si hay algo que los que lo han leído, al menos a mí me han dicho, lo han calificado es de sorprendente. ¿La protagonista? Bueno, comento, el diseño del libro, lo que ya es diseño técnico Y la del maquetación. montaje, lo que es la maquetación, la portada, todo eso lo ha hecho a través de la editorial Algorfa. Lo ha hecho un diseñador que es mi hijo, Rubén Olivero. Él hizo el diseño y para la portada utilizó el rostro de su pareja. Vale. Hasta el punto de que le hizo, no sé si fueron 100 y pico de fotografías, Hasta la indicada. hasta que nos mostró a nosotros una selección de ellas y le al dimos final visto bueno. decidimos. Bueno, pues Antonio José, muchísimas gracias por venir. Estupor.5 y que vayan muy bien esta tarde. Pues Tengan muy buena Eso acogida. esperamos, que en Muchísimas Marbella, gracias. que de hecho hablamos de Marbella. Ah, pues eso no lo hemos dicho. Marbella Bueno, también vive, está incluido. vive algún Aparece. protagonista, vive Algún por aquí. aparece Como ahí no podía ser de Marbella, otra sí. forma. Muchísimas gracias. Pues Pues gracias. muchísimas gracias también a Marbella Televisión por invitarnos a hacer la presentación y esperamos a los lectores que les encante. A nosotros nos ha gustado mucho. Yo, si no lo hubiera escrito, lo compraría para leerlo. Es una novela que engancha, Sí. según las críticas que nos llegan y los comentarios de lectores. Dice, La atrapa. la coge y no la puede soltar. Eso es lo mejor para enganchar. Algunos dicen, en 2 días me he leído la novela, porque no podía dejarla. muy buena porque, claro, señal. Te deja, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué A mí pasará? me decía un amigo, dice, la otra noche a las 3 de la mañana me desperté con el libro pegándome en la cara. Pues mira, ha tenido entonces muy buena Sí, respuesta. sí, Yo creo que va a ser una novela que va a impactar y que está impactando ya en esta primera edición. Pues muchísimas gracias Pues de muchas nuevo. gracias. Un saludo. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos aquí, volvemos el lunes, como ya sabéis, a las 11 de la mañana. Todos los programas se suben a la página web. En programación están allí todos los programas de Radio Televisión Marbella desde el muelle para poder descargarlo y hacer lo que queráis con ese contenido. Que tengáis un buen fin de semana, nos vemos aquí el lunes.